Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, es un placer saludarlos nuevamente en este nuestro espacio Tú y yo hablemos de salud. Como todos los viernes, Jennifer Orozco a partir de esta hora para hablar de los temas que nos interesan para el cuidado de la salud. En este nuevo programa, la EPSI Anas Guayú te orienta y te informa sobre las señales físicas de la desnutrición, qué hacer ante la aparición de las mismas y las recomendaciones según los usos y costumbres guayú para evitar que nuestros niños y niñas enfermen. Para conocer más del tema, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra, especialista en gerencia y auditoría de la calidad de la salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él es líder experto de la EPSI Anas Guayú y recientemente elegido como presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de La Guajira. Pues nos comenta el doctor Franklin que su reto es seguir trabajando por la equidad en el acceso a la atención pediátrica, impulsar la formación continua y promover políticas que garanticen el bienestar de nuestros niños y niñas. Así que es un placer tenerlo hoy como invitado en este nuestro primer programa del mes de marzo, en donde vamos a estar hablando sobre la desnutrición. Bienvenidos. Watamar muy push anaya otsehoru hauha pahante yoto costonte PSI ka Anas Guayú takeh karmai hukuai pahwane oi rukua mauria mai maya asha no eso nate ayuri desnutrición na ka ta shaka hit ka na wan hinte pura waya otente ha waya kana irota ya otente ha kan hamainte wakuai pa wayu kan ru wakuai pa hi pa he otro wanure kanana ente pitch kana ruane vernaku ota pura waya otente ha wa pa intenschik hamainte wakuai pa shi pa he ani wamachi doctor ki Franklin Alejandro Saravia, wani médicos te pitch ayatash wama yaya solo te PSI ka Anas Guayú nya anokten chkuskuaipa wamai hamainte wakuaipa si pa wama non te pitch que hamaman tanawan ka otamshi uno mainte ni irukat desnutridos makalihona pura ushmishi waikan Guayú kan samai. Bueno, para iniciar, doctor Franklin, ¿qué es la desnutrición y cuáles son las señales físicas para detectarla a tiempo en nuestros niños y niñas? Hamaru tepuch desnutrición maka hamos kwet perwateha intensa wan hinte shakareni iruku o taha hama maretena wan kamauria perwateha inchina mal. La desnutrición es una condición, una patología, una enfermedad que se produce cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes, no recibe suficientes calorías para poder mantenerse en un estado de salud sano. Existen diferentes tipos de desnutrición: desnutrición leve, desnutrición moderada, desnutrición severa, y que incluso pueden llegar a ocasionar
daños permanentes, secuelas en los diferentes niños y niñas que presentan esta enfermedad. Ojo con la mala alimentación, que es de las principales causas en nuestro medio de desnutrición, así como también otros tipos de trastornos alimentarios, problemas para digerir o absorber los nutrientes y otras afecciones que impiden una correcta alimentación. Anure nek doctor que si pa kasang bayun tera wana wanere maoria otona kuai pa hots maorus nay iruku ente iruku kan not pangsan te kut ka ante no manama te kasasutsen ka te kut ka pushwari anta te pranainchi wan wayu wa wan himte wat hari kuai patera makaria na estrahiata ka te metut ka to tamaye in rekar mai are ka wan wayu o wan ho pro ta chinia mai ka no ri pangsan niskun atuma wa no lo tu niskun atumawa ashaka hini iruko tasot saina hures wain ke wan hinte wair kan tamai pangsa hat squat pura anain tinia kausin chinia pura anain tenkiru pura anain tarup na wan wayu wan hinte pura anain chinia pura tarun tente kunkat pangsa hinmoi wane wair nakua CPSI kat anas wayu akah semai hia kan pushware hia watayo sa mengkuku mohinte kuat boneka sa hai kar humun sulu hete ayatare kat no ke equipo hia no huru tan wayu no se hai huara ante hai hia kan humoi waya es pul hai ke kachuero ta shahushin sahab otamsia hurut ka pushahir fisulum ta shahreka pura hurut ka es bon karro te pura sulu mointe oficina mre uyus kat no hore ra checa María para sa CPSI kar humoi sulu estoy municipio ka Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Huarranca o Tamsia Distracción. Sotohay, Hiyakan o Tahuayacan, Huachajairan, Huacueton, Purana. La EPS indígena Anas Guayú informa a la comunidad en general que para realizar cualquier tipo de solicitud o trámite no necesita de intermediarios. El proceso es totalmente gratuito y lo puede hacer de manera virtual en los canales no presenciales de la EPSI. También lo puede realizar de manera verbal, escrita a mano, transcrita en computador o en los formatos dispuestos de manera gratuita en la oficina de la EPSI en los municipios de Maicao, Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Barrancas y Distracción, porque juntos gestionamos salud. ¿Qué hacer ante la aparición de estos síntomas de desnutrición, doctor Franklin? Buenas Akira Carho no me doctor que ya hamai tu akoi peshi pahe manker ho wane te pitch o no vai mure uyu werrite ho manakar wamai chi pahe. Y con respecto a cuáles son esas señales o signos de alarma que nos indican a nosotros, tanto el personal de enfermería como los médicos generales, médicos especialistas, que estamos frente a una desnutrición. Para eso existen algo que se llaman signos y síntomas de la enfermedad. Cuando ustedes tengan un niño o niña en su casa, en la comunidad, que lo vean con piel de viejito, que tiene la piel arrugada, que se le observan las costillas, que no está comiendo adecuadamente, que su peso está por debajo de lo que debe pesar para la talla, porque el indicador universal de desnutrición aguda se llama relación peso para la talla, es decir, el peso con respecto a lo que el niño está midiendo. Cuando nosotros realizamos la medición de los niños que son menores de 2 años, 24 meses, estos deben medirse de una manera horizontal, es decir, con un infantómetro. Y a los niños mayores de 2 años de edad, es decir, que tengan más de 24 meses, se les debe realizar la medición en un tallímetro, es decir, en posición vertical, de pie. Es muy importante que los padres y madres acudientes sepan que todos estos signos y síntomas de alarma pueden presentarse, como cuáles: cambio en la coloración del cabello, palidez, pérdida del apetito, no tienen hambre, no comen, o a veces tienen hambre, comen, pero no aumentan de peso, presentan sangrados fáciles en las encías, presentan tos a cada rato, cuadros gripales a repetición, enfermedad diarreica. Son procesos que al tener las defensas bajas, estos niños desnutridos se enferman con frecuencia. Entonces todos estos signos de alarma deben de ser canalizados por los padres, madres o acudientes para que sean observados en un servicio de urgencia o en una consulta ambulatoria.
anu hapot chana in doctor que putte hante a na kwat kon wayo man ka more erdo wanere kan nai more ureni ha ucho ureni ya sa terkanel ya desnutrición monai putte hante ha kuru wa kwat po waya kan wayo kan wayao tente sa solo na woman pir kan un hinte chon hirup chon no ta mai sen stapa wayo ra chon ni chirinte que hamama shi o tania kai aya o tana te na wan kat wan ho u de su bian huyan hurust aya anati kat erha ya kare saha pente pitch o tamshin data pichike pian huya erhan shi shawata chon ya tuma wa hurup na terhare ke yarara atha pula ya kan yo kan shi kan por huru gente kasa manakar humun awana ha kan wan hinte tanu wala chon ko pushwa ale maria chon spari chon so teníamos marios chon gan tapa chinte me conhece e respehe o rosto por chonoi o tono hosnia o tenha me conhece mas tu conhece nós chaita mara chon stena em que mor hinte hinte hirle ni maya maka so o que mãe han hita monaka em que o mãe monaka então hoje doctor que men hiwane o roku hiri sente picho no ir si ihare o ni ramata na ya he ramata no kakari con hinte picho no tomo hunter henai otro makati otro wanere monaka homai. La enfermedad diarreica aguda, EDA, es cuando hay más de 3 deposiciones líquidas al día. Pueden ir acompañadas de vómito o fiebre. Es producida por virus, bacterias, hongos o parásitos y afecta principalmente a menores de 5 años. Acepta estas recomendaciones para evitar la EDA. Lava las manos con agua y jabón. Alimenta a tu niño o niña con lactancia materna. Las vacunas deben estar completas según la edad del menor. Lavar bien los alimentos y las frutas antes de consumirlos y hervir el agua antes de ser consumida. Si aplicas estas recomendaciones, evitarás enfermar por EDA. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Ay mahiro kasuri te EDA monakat pura kayuri tne iha namu na pushwale na te pichka na iru ekai na punin tu ay mane itin pura kai kat netre no ushure ashaka hstanat sen kanai antes tu wanure kananai senai wat tasari kasiyarut na wararo mankat motto na pahina na hap na motso no kana hararine kana huya hore hai pura hai mahine suri ita uri hap wanepi ka hawon o tamsite hikunka wanepi da achuhe en hante pichka na irwane o naku motso yunu koto intenikunka na muy neto no uyaska na muy na ya urente na hap o tamsite chonko uno uren hate kasane kakat orhono pura na kasa abra kana muy arakahun hatu muy na sakat ne piaru wane o naku soto hai ya kana to wayakan acha rashwa kwa purana. Por último, recuerden que estamos escuchando su programa Tú y Yo, Gestionamos Salud de la EPS Anas Guayú y con nuestro invitado, el doctor Franklin Sarabia, hablando sobre la desnutrición. Bueno, decía por último, doctor Franklin, pero muy importante, según los usos y costumbres de la cultura guayú, ¿qué recomendaciones nos brinda para evitar la desnutrición? Bueno, Sakira, huru pro cuerpo hay que no wayu kana caso wayu puchi anaka puro wai mahira hana huri ho wai pura desnutrición manaka. Cuando la comunidad, sea padre, madre, acudiente de nuestra etnia guayú, tenga niños o niñas con desnutrición, les pedimos encarecidamente el favor que consulten, por favor, la medicina tradicional de la comunidad guayú. Nosotros la respetamos, pero hay muchas enfermedades como la desnutrición que no pueden manejarse así como a libre albedrío, de una manera olímpica. Nosotros tenemos que consultar, nosotros respetamos sus usos y costumbres, sus creencias, pero les pedimos que consulte cuando tengan un niño con desnutrición, que lo vean con estado raquítico, caquético, que no puede comer, que todo lo que come lo vomita. Entonces, la solicitud, el favor que les pedimos encarecidamente, vuelvo y repito, es que consulten a su médico más cercano. El OTSU debe de conocer los signos y síntomas de las enfermedades y sobre todo esta de la desnutrición, para que podamos juntos gestionar la salud de estos niños y niñas con desnutrición. Entonces, mi principal recomendación es consultar cuando tengan un niño o niña con todos estos signos que menciono. ¿Para qué? Para evitar que no se nos vayan a complicar.
pen huru pen wakwet poe kan wayu kan te makaria te ayurika mai maya anta mate shina na uchi kan piaro sakira pa hamin kwet cho kan mai hana hia mai kai isare hes chik to uts kan kwet pichinta ke arun hin sapato sonu e kan pura kan hotra purau kan pur pusho te casa no hot kar ke pinsman ari huna la wala chinta ke pura hacha no hoire na wala ya te hirin hota kan kara chik mai maria cho no wala hama mai ne hiru pucho ne chinta ke honi rapan heret ker pani ka hotus watuna koipa wayu kan mas doctor ke mai ko pie kan wayu kan ko hot statoma ko hot suamai waya kan ma ka EPS posa kira parahana na hot si kan kasari pura hatan ka sai spin hatan turwanule kan manes na hot si kan na to na yu kan ashi kan mure he ayatul he ni honi ramata hir ka pasman to no hura ina te pitch kan mayen chicken zapatos no ikar wayu honi renia mas doctor ke mai ma wane o ko hia kan ai wayu kan kachon kan kai ke yu kan te pitch ma unaya. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al doctor Franklin Saravia, también a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otseholo sauhapo itmenta pochka hiakan wane wa irhukua ni wa irmayu wa ushunu kaike yu kan apa in kan hotra sopna turwan de desnutrición na kat no alihon hamam garatun te pitch o to mayuro ran garatun te pitch moima anaya centon doctor que Franklin Saravia homa hia kan ap kan poch ko win pe orikan para he orikan ucho han kan tan wo pomo han kan wayu na pushwa tarat chi wa masoto han de poch hia kan to wayakan acha ha hirashi wa ko pa purana.